El sionismo se convirtió en una fuerza unificadora para los judíos de Palestina y en una fuerza mucho más poderosa. Así que vimos como en 1929 las mismas fuerzas que el Mufti y otros líderes árabes intentaban debilitar o destruir, en realidad se fortalecieron con esta violencia. Y en la misma línea vemos cómo después del 7 de octubre, la izquierda en Israel, que pagó el precio más alto el 7 de octubre en el sur de Israel. Muchos de los que fueron secuestrados y asesinados eran activistas por la paz o israelíes de izquierdas, que habían pasado los 9 meses anteriores protestando contra el gobierno de derechas de Benjamin Netanyahu. Incluso ellos ahora dicen, ya sabes, ¿qué esperanza hay para la paz cuando realmente han mostrado sus verdaderos colores, simplemente queriendo destruirnos? Y han dejado eso claro abiertamente desde el 7 de octubre con los líderes de Hamás, diciendo que tienen la intención de llevar a cabo el 7 de octubre una y otra vez tras vez hasta que Israel desaparezca. Bienvenidos a Estado de la Nación, soy Eilon Levy. Cuando Hamás lanzó la guerra del 7 de octubre, los analistas mencionaron inmediatamente similitudes con 1973, otra guerra que comenzó con una invasión sorpresa, otra guerra que comenzó después de que Israel ignoró señales de advertencia anticipadas vitales y se dejó vulnerable a la invasión. Pero quizás la fecha más adecuada sea 1929, la fecha de otra masacre bárbara perpetrada por árabes palestinos contra judíos en la tierra de Israel. Mi invitado de hoy acaba de publicar un libro sobre la masacre de 1929 y las sorprendentes similitudes con el 7 de octubre. Yardena Schwartz es una periodista galardonada y autora del recién publicado Fantasmas de una Guerra Santa, la masacre de 1929 en Palestina, que encendió el conflicto árabe-israelí. Es una inmersión profunda en la historia de la era del mandato, centrándose en un punto de inflexión particular que definió el conflicto que aún hoy sigue en pie. Juntos discutimos cómo la historia se repitió, y el 7 de octubre fue una réplica de la masacre de 1929. Hablamos sobre los fundamentos religiosos de la violenta barbarie palestina que vimos en 1929 y el 7 de octubre. Y hablamos de cómo los medios de comunicación, quizás más importante aún, los responsables de la política internacional, no logran aprender las lecciones de la historia de una manera que nos condena a más y más rondas de conflicto en una guerra eterna que se libra contra Israel sin aparente fin a la vista. Sumerjámonos entre líneas y más allá de titulares. Noticias de última hora desde Israel esta mañana. Impactante. Rehén, cientos De israelíes están muertos. Quiero traer al gobierno israelí. portados a los del gobierno. ¿Qué sucede cuando la pausa de 4 días resuelves esto? ¿A dónde va esto? Yardena Schwartz, bienvenida a Estado de una Nación. Muchas gracias por tenerme, Eilon. Es apropiado grabar este episodio sobre un libro de historia, ya que es un momento histórico para nosotros. Por primera vez, grabamos de forma remota en lugar de en el estudio. ¿Dónde te encuentras en el mundo? Estoy en Nueva Jersey, mi estado natal. Como parte de tu gira nacional de presentación de tu libro Fantasmas de una Guerra Santa, ¿correcto? Así es, he estado viajando por todo el país con este bebé. Recién llegué de Miami y mañana voy a Cleveland. Espero que mi cerebro esté bien hoy. Comenzaste a escribir Fantasmas de una Guerra Santa antes de la masacre del 7 de octubre. Pero las similitudes son, como las describes, inquietantes e ineludibles. Quiero que en este episodio desglosemos algunas de las similitudes y diferencias entre la masacre de Hebrón de 1929 y la masacre del 7 de octubre. Pero primero quiero preguntarte, ¿cómo fue ver la historia repetirse frente a tus ojos mientras escribías sobre ella? Fue absolutamente impactante. Y me sentí como muchas personas, como si estuviera viviendo una pesadilla, porque realmente parecía como si las páginas de la historia en las que había pasado los 4 años anteriores, leyendo, documentando y uniendo para este libro, cobraron vida y ya sabes, la gente dice que la historia se repite, pero realmente ese día fue el ejemplo más claro de eso, porque las atrocidades que se cometieron el 24 de agosto de 1929 en Hebrón se repitieron en una escala masiva el 7 de octubre. Ahora, comenzaste a escribir el libro antes del 7 de octubre.
pero el manuscrito no se presentó hasta después. ¿Cómo cambió y evolucionó tu concepción del libro cuando de repente encontró una resonancia contemporánea e inmediata? El libro fue completamente transformado. Tenía que hacerlo porque antes del 7 de octubre estaba escribiendo este libro sobre una masacre un siglo en Palestina que encendió este conflicto y sus réplicas que continúan resonando. Y estaba escribiendo predominantemente sobre la ciudad de Hebrón en sí y cómo había pasado de ser este faro de coexistencia en 1929 a la antítesis de la coexistencia pacífica que es hoy y lo que eso nos dice sobre el conflicto y sus fuerzas impulsoras. Sin embargo, después del 7 de octubre me di cuenta de que las causas y las secuelas de esta masacre centenaria, esas lecciones no se habían aprendido y por eso estamos en esta pesadilla trágica que todavía estamos viviendo y me di cuenta de que el deber que tenía al escribir mi libro era hacer que esas lecciones fueran muy claras para cualquiera que esperara resolver este conflicto y esa es mi esperanza en este libro, que cualquiera que lo lea saldrá con una comprensión mucho mejor de cómo llegamos aquí y qué necesita cambiar si alguna vez vamos a encontrar una salida. Durante nuestra charla hablaré sobre esas lecciones, pero antes, para quienes conocen menos la historia, regresemos al comienzo. ¿Qué ocurrió durante la masacre de Hebrón de 1929? Entonces, la masacre de Hebrón fue solo una parte de los disturbios que duraron una semana y que sacudieron el mandato británico de Palestina a finales de agosto de 1929. Esa semana, 133 judíos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos fueron asesinados y más de 400 personas resultaron heridas durante una semana de disturbios en toda Palestina. Toda la comunidad judía fue afectada. Las comunidades judías de Gaza y otros lugares fueron evacuadas por las autoridades británicas. Pero en Hebrón, ese faro de convivencia donde judíos y musulmanes habían vivido lado a lado durante generaciones, ese lugar de todos los lugares fue el escenario de los peores horrores. Más judíos fueron asesinados de formas más crueles que en cualquier otro lugar. Esa mañana fueron masacrados 67 judíos. 24 de agosto de 1929 por sus vecinos musulmanes. Eso incluyó a hombres, mujeres, niños, bebés y como vimos el 7 de octubre, las mujeres y las adolescentes fueron violadas frente a sus familias antes de ser asesinadas. Los bebés fueron masacrados en los brazos de sus madres. Los hombres fueron castrados. Las personas fueron quemadas vivas. Y uno de los elementos más impactantes de la masacre fue el hecho de que tantos de los agresores eran amigos, vecinos, propietarios, socios comerciales, compañeros de trabajo de las personas a las que mataron. Y la comunidad judía de Hebrón habían sido advertidos de que iban a estallar disturbios. Había habido un contingente de luchadores de Hagana que llegaron a Hebrón 2 días antes de que estallaran los disturbios y advirtieron a los líderes judíos en Hebrón lo que iba a suceder. Ofrecieron enviar refuerzos y municiones o evacuar a los judíos de Hebrón a Jerusalén y matar el disturbio pasó. Los líderes judíos de Hebrón se opusieron unánimemente, afirmando que no se irían a ningún lado y que sus amigos y vecinos árabes nunca les harían daño. Había habido disturbios a una escala mucho menor, pero había habido disturbios en Jerusalén en 1920 y en Tel Aviv en 1921. Y aunque esos disturbios habían llegado a otras comunidades en Palestina, nunca llegaron a Hebrón. Y así los líderes judíos de Hebrón estaban seguros de que nada les sucedería. Y el hecho de que Hebrón se convirtiera en el epicentro de la masacre más brutal y uno de los peores pogromos jamás perpetrados contra los judíos fuera de Europa, el hecho de que pagaron el precio más alto realmente transformó el sionismo y el conflicto en sí mismo. Porque al igual que los judíos que fueron asesinados en el sur de Israel el 7 de octubre, los judíos en Hebrón eran personas pacíficas. Al igual que los judíos en el sur de Israel no eran colonos o, ya sabes, extremistas de derecha, eran amantes de la paz, de izquierdas, muchos de ellos activistas por la paz. Así fue en 1929 que los judíos fueron asesinados, no eran sionistas, muchos de ellos eran antisionistas, ya sabes, de un sabor diferente al que conocemos hoy.
Pero los antisionistas creían que el regreso judío a Sion solo podía suceder a través de la voluntad de Dios, la llegada del Mesías. Muchos de los judíos que fueron masacrados en 1929 en Hebrón eran judíos sefardíes que hablaban árabe, cuyas familias habían estado en Hebrón durante generaciones. También habían sido muy escépticos o reticentes acerca del movimiento sionista muy secular porque era muy diferente a su forma de vida. Y esa oposición al sionismo que precedió a la masacre esencialmente se evaporó entre los judíos de Palestina después de la masacre de 1929, porque esa masacre epitomizó la tragedia del judío sin Estado, sin poder. Los británicos esencialmente se quedaron al margen y permitieron que sucediera. Especialmente en Hebrón había un jefe de policía británico a cargo de una fuerza de unos 40 policías. Todos menos uno de ellos eran árabes. Y esos policías participaron en la masacre o se quedaron al margen y permitieron que sucediera. Y hay montañas de pruebas para confirmar eso. ¿Sabes? Mi libro tiene unas 40 páginas de notas de fuentes y por lo tanto hay testimonios, vastos testimonios, tanto de funcionarios británicos como de supervivientes de la masacre, que también el jefe de policía británico al principio les dijo a los judíos cuando la violencia comenzó a estallar en Hebrón, les dijo a los judíos que simplemente se quedaran en su casa y nada les sucedería. No trajo refuerzos a tiempo. Cuando lo intentó ya era tarde. Y para cuando llegaron esos refuerzos, desde Gaza y Jerusalén, 67 judíos habían sido masacrados y docenas más habían sido heridos. Pero al igual que vimos destellos de esperanza surgir el 7 de octubre con ciudadanos árabes de Israel salvando a sus hermanos y hermanas judíos. De Hamas, el 24 de agosto de 1929, al menos 200 judíos fueron salvados por sus vecinos musulmanes que arriesgaron sus propias vidas para esconderlos en sus casas o se pararon fuera de sus casas y colocaron sus propios cuerpos frente a la multitud. Uno de esos hombres literalmente llegó en un caballo blanco y fue apuñalado en la pierna mientras intentaba proteger a los judíos que vivían en su casa. Él era su arrendador, y ese era el rabino Ashkenazi, jefe de Hebrón, que fue salvado por su arrendador árabe y junto con otras 30 personas, incluyendo a su propia familia. Pero su hijo, Eliezer Dan Slonim, que era otro líder judío de Hebrón, fue asesinado junto con su esposa y su hijo de 5 años. Y la multitud incluía hombres que él había considerado sus amigos hasta ese día. Inmediatamente después de la masacre del 7 de octubre, muchas personas recordaron 1973, la guerra de Yom Kippur, como el mejor paralelo histórico, porque fue un ataque sorpresa después de que vimos al enemigo preparándose justo en nuestras fronteras y asumimos que simplemente era para mostrar. Pero no creo que ni siquiera necesitemos desglosar las similitudes para que las personas vean inmediatamente los recuerdos entre el 7 de octubre y entre 1929. Pero no solo afirmas que hay similitudes entre el 7 de octubre y la masacre de Hebrón, afirmas que el 7 de octubre es de hecho una réplica de alguna manera de la masacre de 1929. Ayúdame, ¿cómo haces esa conexión cronológicamente? ¿Cómo siguió uno causalmente del otro? Como si las atrocidades en sí mismas no fueran lo suficientemente poderosas para mostrarnos estos ecos de 1929, el 7 de octubre, las causas de la masacre de 1929 y las secuelas son casi idénticas. Entonces, lo que llevó a la masacre de 1929 fue una campaña de propaganda y desinformación iniciada por el líder de los musulmanes palestinos bajo el dominio británico. Ese hombre es familiar para muchos que escuchan tu podcast, el gran mufti de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, quien más tarde se alió a sí mismo y a su causa con Adolf Hitler y el régimen nazi. Antes de eso, comenzó el rumor que todavía escuchamos hoy, que en su tiempo, los judíos de Palestina hoy dicen Israel, pero en su tiempo comenzó el rumor de que los judíos de Palestina tenían un complot para conquistar Al-Aqsa, destruir la mezquita para reconstruir el antiguo templo judío en Jerusalén. Él comenzó ese rumor en 1928 y fue ese rumor y todo lo que vino con él
y el aumento de la violencia y los ataques contra los judíos que rezaban pacíficamente en el Muro de los Lamentos, lo que llevó a los disturbios de 1929. Así que afirmó que los judíos que rezaban en el Muro de los Lamentos y exigían protección británica para hacerlo en paz, frente a los crecientes ataques de los musulmanes en el muro, afirmó y convenció a su gente de que en realidad estaban tramando convertir el muro occidental en una sinagoga y desde allí destruir Al-Aqsa y reconstruir su antiguo templo. Entonces, como sabes, Hamás perpetúa esa mentira hoy, al igual que otros líderes palestinos en el Gran Mufti. Y no es coincidencia que Hamás nombró su ataque el 7 de octubre como la inundación de Al-Aqsa, porque esa mentira es tan poderosa y tan galvanizante, desafortunadamente. Y ya sabes, vimos incluso después del 7 de octubre cómo Hamás intentó usar Al-Aqsa para convencer a los ciudadanos árabes israelíes y a los palestinos en Cisjordania para inundar Al-Aqsa con el fin de abrir nuevos frentes en la guerra. Afortunadamente, eso no sucedió. Pero otras paralelas que vemos a las consecuencias de 1929 hoy, no solo después del 7 de octubre, sino también después del pogromo en Ámsterdam, este patrón de negación y culpabilización de la víctima, eso no comenzó el 7 de octubre, eso comenzó después de la masacre de 1929. Tengo páginas de testimonio que puedo leer aquí, en realidad no son testimonios, solo declaraciones hechas por el liderazgo árabe en Palestina en ese momento, negando simultáneamente que se estaban llevando a cabo atrocidades mientras también culpaban de esas atrocidades a las víctimas judías. No solo de la manera en que vemos hoy estaban diciendo que sabes que se lo merecían, sino literalmente diciendo que los judíos, de hecho, los estudiantes de la yeshiva de Hebrón, afirmaban que eran los que mataron a los judíos en Hebrón y que lo hicieron para recaudar fondos de la diáspora judía. Así que ya sabes. Estereotipos antisemitas de larga data que vemos alimentando el conflicto hoy también estaban en funcionamiento en 1929 y el Gran Mufti incluso usó palabras de los protocolos de los sabios de Sion, de los cuales o no sabía que era una falsificación o a sabiendas, ya sabes, difundió esas páginas que eran traducidas al árabe antes que casi cualquier otro idioma, utilizó esa teoría de la conspiración para convencer aún más a su gente de esta trama judía para no solo conquistar Al-Aqsa, sino para conquistar el mundo. Y esa similitud realmente es impactante. El patrón histórico de uno, negación de atrocidades; dos, proyección, acusando a los judíos de hacer lo que se les hizo. Vemos eso ahora con la maliciosa calumnia de sangre, acusando a Israel de genocidio, cuando en realidad el 7 de octubre fue un acto de genocidio. Y también con esas afirmaciones de un ataque de falsa bandera en línea, vemos a personas que afirman que las personas el 7 de octubre fueron asesinadas por las fuerzas israelíes, no por Hamás. Y me pregunto, ¿por qué es eso? ¿Por qué crees que el movimiento nacional palestino se encuentra en ese mismo patrón de cometer ataques contra israelíes, contra judíos, y luego negar las mismas atrocidades que ellos mismos cometieron, tan orgullosos de proyectar y desviar? La desafortunada razón es que funciona. Vemos, trágicamente, cómo las organizaciones de noticias permiten que esto suceda, no solo haciendo la vista gorda, sino reciclando esas mismas afirmaciones y presentando narrativas de la misma manera en que son presentadas por los perpetradores de estos ataques. Así que no solo hemos visto eso en la cobertura de los medios del 7 de octubre, y por supuesto ahora con Ámsterdam siendo pintado como si, ya sabes, los judíos que fueron perseguidos, golpeados y atropellados lo merecían simplemente porque cantaban letras deplorables. Lo hicieron, no estoy negando que lo hicieron. Pero ¿a qué otras personas les culparía a los medios de un ataque como ese? Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que si las personas que persiguieron y golpearon sin sentido a los judíos fueran supremacistas blancos y no inmigrantes árabes, creo que veríamos una narrativa muy diferente en los medios al respecto. Pero también vemos eso en la conversación en torno al contexto de la creación de Israel. Tan a menudo cuando lees acerca de o escuchas
en lugares como National Public Radio, Cable News Network, sobre cómo, ya sabes, los árabes fueron desplazados en 1948 con la creación de Israel. No se menciona por qué fueron desplazados. Y eso fue una guerra declarada por cada líder árabe en 1947 y por los palestinos, por los árabes de Palestina en 1947, cuando la Organización de las Naciones Unidas votó para crear una solución de dos estados. Ya sabes, Palestina podría haber sido libre en 1948 y Palestina podría haber sido un país independiente por primera vez en su historia. Quiero decir, nunca ha sido independiente y podría haberlo sido si el Gran Mufti y otros líderes árabes hubieran aceptado esa solución de dos estados en 1947, en lugar de declarar la guerra contra los judíos de Palestina. Y sin embargo, ya sabes, No solo declarando la guerra, en tu libro El lenguaje impactante, noté que lo que sucedió en 1948, o más bien en 1947, con el rechazo del plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas, fue que el mundo árabe declaró la yihad. contra el Estado judío. Y escribes que la dimensión religiosa de este conflicto no puede ser ignorada. Y sin embargo me pregunto, ¿hace el mundo un buen trabajo a pesar de todo? ¿Por qué se suele ignorar la dimensión religiosa? Te hago esta pregunta con tu perspectiva de periodista. Sí, como periodista he visto de primera mano cómo los editores eliminan estas cosas de las historias. Y creo que es porque en el mundo occidental es muy difícil para las personas comprender esta idea de que la religión todavía juega un papel tan importante en alimentar la violencia, porque en el mundo occidental Esos esos días ya pasaron y creo que en el mundo occidental la idea de conflicto político y tierra, conflicto por tierra, eso tiene más sentido. Eso es más fácil para la gente entender. Y creo que por eso gran parte de los medios ha pintado este conflicto como si fuera un conflicto por tierra, cuando realmente, ya sabes, todos los actores en este conflicto están constantemente diciendo en sus propias palabras que este es un conflicto de religión. El 7 de octubre, en las horas de material que los combatientes de Hamas subieron a las redes sociales, no gritaban «liberen a Palestina», «terminen la ocupación» o el asedio. Ya sabes, estaban gritando «Allahu Akbar». Estaban alabando al Islam, tal como lo hicieron los alborotadores en 1929. Y ya sabes, esto se llamó inundación de Al-Aqsa. Y ya sabes, no leí ninguna historia, ni una sola, explicando por qué esa operación tenía ese nombre y por qué Al-Aqsa con una pistola delante de ella es el logotipo de Hamas por una razón. Quiero decir, ya sabes, hay una ignorancia deliberada y realmente solo un fracaso de la integridad periodística. Porque la idea completa del periodismo es explicar la verdad y no solo dar a los lectores y consumidores de noticias una especie de versión de los eventos de él, dijo. Ella dijo, sino para realmente encontrar la verdad. Y ya sabes, hay algunas verdades incómodas y creo que los periodistas están muy dispuestos a desempaquetar verdades incómodas cuando se trata de otros conflictos u otras, ya sabes, historias y narrativas políticas, pero cuando se trata de este conflicto, hay esta elección para pintar este conflicto en términos tan simplistas como sea posible. Y creo que es por eso que vemos tanto de esta insistencia en pintar este conflicto como si hubiera una víctima y un opresor, cuando realmente ya sabes que ha habido un siglo o un de rechazo palestino a la paz aquí. Y es tan claro, quiero decir, no hay discusión con el hecho de que los líderes árabes en Palestina, primero y principal, el Gran Mufti, rechazaron la primera solución de dos estados en 1937, presentada por los británicos, y luego él y todos los demás líderes árabes hicieron lo mismo en 1947, y luego Arafat lo hizo de nuevo en el año 2000. Abbas lo hizo de nuevo en 2008. Y sin embargo, nunca escuchamos sobre esto, ya sabes, como cuando las organizaciones de noticias describen este esfuerzo por la paz y el deseo palestino de un estado en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, nunca mencionan el hecho de que se les ha ofrecido exactamente eso. Así que muchas veces, y han dicho que no todas las veces. ¿Y no tenía que ser así?
Y creo que los medios de comunicación juegan uno de los roles más grandes, uno de los roles más peligrosos en perpetuar este conflicto y la desinformación que viene con ello. Y los medios de comunicación definitivamente han estado ignorando la dimensión religiosa. Y creo que una de las lecciones que muestras en el libro de 1929 y 7 de octubre es que ignoramos la dimensión religiosa y el compromiso con la yihad a nuestro propio riesgo. Pero quiero pasar a otras lecciones y cosas que podríamos estar ignorando a nuestro propio riesgo. Fue impactante leer que en ambos casos las masacres ocurrieron después de advertencias que fueron ignoradas. Se advirtió a los judíos de Hebrón, se está preparando un ataque, se está movilizando. Y pensaron que no sucedería, porque no podía suceder. Y me pregunto si una de las lecciones entonces es que hemos subestimado a nuestros enemigos. Y que el problema es que hemos fallado en creer lo peor sobre nuestros enemigos, incluso cuando la evidencia estaba justo frente a nuestros ojos. Sí, definitivamente, y continúa ocurriendo actualmente. Lo sabemos ya que el régimen en Irán está constantemente transmitiendo su deseo de destruir Israel y está constantemente amenazando con hacerlo y está trabajando activamente para hacerlo con esta guerra en 7 frentes impulsada por Irán. Y sin embargo, muchos simplemente eligen mirar hacia otro lado y pretender que este conflicto es uno que puede terminarse con el tipo de herramientas con las que puedes terminar otros conflictos. Y sin embargo, simplemente vamos a estar destinados a más ciclos interminables de violencia y más masacres si continuamos fingiendo que nuestros enemigos realmente no dicen lo que quieren decir. Iba a decir que en 1929 no solo fueron los líderes judíos de Hebrón los que ignoraron las advertencias, también fueron los británicos que durante todo el año que el Mufti había llevado a cabo esa campaña de propaganda, que no solo incluía desinformación sobre este supuesto complot judío para destruir Al-Aqsa, sino que trabajó activamente para evitar que los judíos rezaran en el muro de los lamentos, lo que luego aumentó las tensiones y exacerbó, ya sabes, fortaleció más las voces extremistas del lado judío diciendo, ya sabes, necesitamos tomar el muro de los lamentos. Este era el único y más sagrado lugar donde los judíos podían rezar. En 1929, los judíos no tenían acceso al monte del templo, ni siquiera en Hebrón, el lugar de entierro de Abraham, donde se encuentra la tumba de los patriarcas, que alberga a las madres y padres del pueblo judío. A los judíos se les prohibió entrar a la tumba de los patriarcas durante 700 años bajo el gobierno musulmán. Y ya sabes, el muro de los lamentos era esta pequeña área abarrotada donde los judíos podían rezar. Y antes de 1928 lo hacían en relativa paz, pero debido a la campaña del Mufti para distraer a su propio pueblo de las acusaciones de corrupción contra él, acusaciones de nepotismo y acusaciones muy verdaderas de mal uso de fondos. Usó fondos religiosos para construir un hotel y su propia casa. Así que los británicos durante ese año no hicieron nada acerca de esta campaña de desinformación. Apenas hicieron algo para proteger a los judíos que estaban siendo atacados en el muro occidental. Y la causa inmediata de los disturbios fue, en realidad, esta marcha pacífica al muro occidental en Shabab, solo 10 días antes de que estallaran los disturbios. Esta marcha pacífica al muro occidental pidiendo a los británicos que permitan el acceso judío y la oración pacífica en el muro occidental y para redimir el muro occidental para que los judíos puedan volver a rezar en paz allí. La prensa árabe y el liderazgo árabe luego pintaron esa marcha pacífica como lo opuesto a la paz. Se extendieron rumores por toda Palestina de que los judíos habían violado a mujeres musulmanas, habían maldecido al profeta Muhammad, y nada de eso sucedió. Pero la verdad se había vuelto irrelevante. Como vemos hoy, ya no lo es. Esto no inició con las redes sociales, como ya sabes. Esto ha estado ocurriendo durante un siglo. Y esos rumores precipitaron la erupción de los disturbios. Y entonces, ya sabes, no fue solo esto, idea entre los líderes judíos en Hebrón de que
Los británicos fracasaron totalmente en proteger a sus súbditos judíos, a pesar de que sus amigos y vecinos árabes nunca les harían daño. Hay tantas historias de advertencia allí, especialmente la forma en que las mentiras y la desinformación pueden alimentar disturbios. Quiero decir, me impacta particularmente la lección de que no podemos permitirnos caer en la complacencia y pensar que nuestros enemigos han sido apaciguados o no dicen lo que dicen simplemente porque es muy incómodo creer que esa misma hostilidad todavía está allí. Personalmente, lo encuentro ahora en el mismo contexto de discusiones sobre una posible solución de dos estados. Y digo que mientras los palestinos sigan cantando desde el río hasta el mar, necesitamos tomar en serio que ese es su objetivo final y que eso no ha cambiado. Pero corremos el riesgo de resbalar en esta complacencia sobre posibles masacres. Y una de las alarmantes similitudes entre el 7 de octubre y Hebrón fue el sadismo de los ataques. Y muchas de las atrocidades de Hebrón podrían haber sido extraídas de las páginas de Berry y Neros. Quiero decir, mencionaste los actos de violación, infantes asesinados frente a sus padres, castración, tortura, mutilación, desmembramiento. Personas siendo quemadas vivas, la alegría absoluta en ello. Cita la portada del New York Times diciendo que los árabes musulmanes parecen encontrar un deleite particular en destruir instituciones religiosas judías. Y entonces me pregunto, un siglo después, ¿cómo explicas la persistencia de ese sadismo, de esa sed de sangre, de ese disfrute de la violencia entre los elementos más extremos del movimiento nacionalista palestino en 1991? ¿La búsqueda de la yihad? Sí, creo que es importante que hayas dicho esa última parte, que esto no es, ya sabes, algo que es apoyado o perpetrado por el masas del pueblo palestino. Y creo que los cánticos del río al mar están siendo pronunciados principalmente o solo por supuestos partidarios del pueblo palestino en Occidente. Sabes, ves más apoyo para Hamas por parte de personas blancas en América y en Europa que de los palestinos. Quiero decir, ellos son capaces de reconocer que Hamas les trajo esto. Y sí, creo que la razón por la que todavía hay tanto radicalismo y extremismo y estos tristes ataques, sabes, que no comenzaron el 7 de octubre, creo que fue hace unos 2 años o en 2021, que un par de palestinos en la ribera occidental usaron hachas para masacrar a los judíos. Ha habido tantos ataques horribles a bebés judíos en la ribera occidental, ¿sabes? Matanza deliberada de bebés por la única razón de que existen. Y creo que vemos esto. Y yo no solo pienso, estoy segura de que vemos esto porque en el sistema educativo palestino, incluyendo en el sistema educativo de la UNRWA y en los medios palestinos, incluyendo en los programas infantiles, la idea de matar judíos se presenta como un honor, una forma de traer gloria a tu pueblo. Y las personas que lo hacen son retratadas como personas a admirar, personas a las que aspirar, como modelos a seguir. Vi esto de primera mano cuando hice una investigación para la revista Foreign Policy hace unos años sobre esta educación para la paz de la UNRWA, que es lo que afirman que es su currículo educativo, y el enorme presupuesto de la UNRWA de bien más de $1.000 millones. El 60% de eso va a su sistema educativo, que está haciendo lo contrario de enseñar la paz a los palestinos, ya sea que estén en Cisjordania, Gaza, Jordania, en cualquier lugar donde estén asistiendo a estas escuelas. A la que fui en Jerusalén Este, conocí a niñas en la escuela primaria que me mostraron las páginas de su libro de texto, donde una terrorista que mató a niños en un autobús en la década de 1970. Esto es a lo que se les dice que deben aspirar. Estos son los héroes de la causa palestina en una escuela de la UNRWA. Y cuando les pregunté qué estaban aprendiendo sobre la paz, me miraron desconcertadas como si nunca hubieran escuchado la palabra Cuando les pregunté si se les había enseñado sobre la solución de dos estados, no sabían de qué estaba hablando, ¿sabes? Les pregunté a qué se les enseña a aspirar para Palestina, como cuál es el futuro, como qué debería parecer Palestina. Y dijeron, ya sabes que es toda la tierra.
Entonces, ya sabes, no creo que dirían eso si no fuera lo que se les enseñó y por lo tanto no es culpa de estos niños palestinos que esto es lo que UNRWA les está enseñando. Es culpa de UNRWA y de las Naciones Unidas y de cualquiera que se resista a las llamadas para reformar esta institución rota que solo está alimentando más violencia, que en última instancia generalmente son los palestinos los que pagan el precio más alto. Quiero decir, ya sabes, esto no ayuda al pueblo palestino a radicalizarlos y decirles que aspiren al martirio. No, Yadena, y así es como la comunidad internacional ha desempeñado un papel destructivo en este conflicto. Algunos quizás por una creencia equivocada de que están siendo amables y humanitarios al invertir dinero en proyectos de refugiados. Otros saben exactamente lo que están haciendo. Y es realmente impactante pensar que la mayoría de los terroristas del 7 de octubre fueron a escuelas financiadas por los contribuyentes occidentales. Y en ese contexto, estoy pensando en la respuesta internacional tanto al masacre de Hebrón como al 7 de octubre, porque en ambos casos, me parece, esa respuesta recompensó la violencia y al hacerlo alentó más de ella y nos atrapó en este ciclo de violencia en lugar de ayudarnos a escapar de él. Porque después de 1929, la respuesta británica en la Comisión Shaw, como escribes en tu libro, fue culpar a los judíos por provocar de alguna manera la violencia contra ellos. Y una de las recomendaciones fue restricciones a la inmigración judía. Esto enseñó a los árabes que podrían lograr objetivos políticos mediante la violencia bárbara. De la misma manera que después del 7 de octubre, en lugar de enviar a los palestinos un mensaje de que el terrorismo es un callejón sin salida, los países que se alinean para reconocer un Estado palestino inexistente les están enviando el mensaje de que el terrorismo funciona y llevará adelante su causa nacional. Y me pregunto de nuevo con tu gorra de periodista, ¿por qué crees que en ambos casos la comunidad internacional está entendiendo esto al revés y tiene este patrón repetido de recompensar la violencia de una manera que condena a más de ella? Sí, he luchado con esa pregunta durante el último año. Yo realmente no puedo entenderlo porque es tan claro a partir de los hechos de la historia que esto no funciona y solo trae más muerte y destrucción. Como dije antes, a menudo esa muerte y destrucción tiene más de un impacto perjudicial en el propio pueblo palestino. Y creo que la incapacidad para ver eso es desconcertante. Y en 1929 no fueron solo las restricciones a la inmigración y las compras de tierras que siguieron a la masacre, sino también el indulto del mufti. Quiero decir, a lo largo de cientos de horas de testimonio, estaba tan claro que su incitación había llevado a estos disturbios. No obstante, los británicos designaron al Gran Mufti para su cargo. También era el presidente del Consejo Supremo Musulmán, que los británicos crearon. De alguna manera lo despojaron de sus puestos, pero no lo hicieron. Le permitieron seguir siendo el líder del pueblo árabe en Palestina y se hizo más poderoso. Y comenzó a asesinar a sus rivales y a las personas moderadas y pacifistas, tal como vemos que hace Hamás hoy en día. Y, ¿sabes? Eso también ha tenido un impacto devastador en los moderados y buscadores de paz palestinos hoy en día. ¿Sabes? No pueden expresarse. Así que nos llevan a pensar que todos los palestinos son estos extremistas, lo que, ¿sabes? También solo nos condena a más, ¿sabes? Décadas de violencia. Y las mismas personas que afirman estar llevando a cabo estas políticas para traer paz solo la están alejando más. De hecho, promoviendo la paz al financiar un sistema educativo que desafortunadamente produce extremistas. Correcto, quise decir sí, alejando aún más la paz. Eso es lo que quise decir. Y en 1936, cuando el Gran Mufti lideró una rebelión contra los británicos, nuevamente respondieron de esta manera, esta esperanza de apaciguar a los árabes después de olas de terrorismo. Lo que hicieron fue abandonar completamente la Declaración Balfour. La idea de que Israel fue creado con la ayuda británica es incorrecta. Los británicos abandonaron la Declaración Balfour y dieron la espalda al pueblo judío. En medio del auge de Hitler,
y contra el telón de fondo de la persecución nazi, la inmigración de refugiados judíos de Europa Oriental que huían de la persecución en Europa, no solo se les impidió llegar a Palestina en su antigua patria, decenas de miles de ellos también fueron enviados a campos de internamiento británicos. Y, sabes, esto simplemente no se aprendieron lecciones ni por los británicos ni por la comunidad internacional. Y, sabes, creo que hoy vemos este mismo esfuerzo equivocado para apaciguar y dar a los terroristas lo que quieren o lo que creen que quieren, en sus mentes occidentales, que piensan que solo quieren algo de tierra o solo quieren negociaciones, cuando sabes que olvidan que todas esas negociaciones han llevado a rechazos por parte de los líderes árabes, por lo que es simplemente este fracaso absoluto para aprender del pasado que realmente no puedo entender, No sé cómo explicarlo. analicemos no solo las lecciones históricas y similitudes, sino cómo se internalizaron y procesaron esas lecciones. Me pregunto cómo ves que la masacre de Hebrón cambió el movimiento sionista. Y con eso en mente, si pudieras ofrecer algunas predicciones de cómo el 7 de octubre cambiará la opinión pública israelí en adelante. Sí, como dije antes, el movimiento sionista no era muy popular entre los judíos tradicionales en Palestina y entre los judíos sefardíes en Palestina. En 1929, la Haganá, la Fuerza de Defensa Judía Subterránea, que más tarde formaría el núcleo de las Fuerzas de Defensa de Israel, era casi exclusivamente una operación ashkenazí en 1929. Y después de la masacre, oleadas de sefardíes comenzaron a unirse a la Haganá. La Haganá se convirtió en una fuerza de combate mucho más centralizada y mucho más poderosa, porque se dieron cuenta de que los británicos no iban a protegerlos y que los judíos necesitaban protegerse a sí mismos. Y el sionismo se convirtió en una fuerza unificadora para los judíos de Palestina y una fuerza mucho más poderosa. Así que vimos cómo en 1929 las mismas fuerzas que el Mufti y otros líderes árabes intentaban debilitar o destruir se fortalecieron en realidad con esta violencia. Y en la misma línea vemos cómo después del 7 de octubre la izquierda en Israel, que pagó el precio más alto el 7 de octubre en el sur de Israel, ya sabes, muchos de los que fueron secuestrados y asesinados eran activistas por la paz o israelíes de izquierdas que habían pasado los 9 meses anteriores protestando contra el gobierno de derechas de Benjamin Netanyahu. Incluso ellos ahora dicen, ya sabes, ¿qué esperanza hay para la paz cuando realmente han mostrado sus verdaderos colores, simplemente queriendo destruirnos? Y han dejado claro abiertamente desde el 7 de octubre con los líderes de Hamas diciendo que tienen la intención de llevar a cabo el 7 de octubre una y otra vez hasta que Israel desaparezca. Así que, ya sabes, cualquiera que piense, y ya sabes, estoy hablando de los manifestantes en los campus universitarios, cualquiera que piense que apoyar a Hamas y Hezbollah va a llevar a la libertad palestina realmente ha perdido la cabeza y no tiene idea de cómo estos actos de terror y erupciones de violencia horrenda realmente solo retrasan las esperanzas de un Estado palestino y de la independencia palestina. Para empoderar a los palestinos se debe apoyar a los moderados y buscadores de paz. Actualmente, solo escuchamos a aquellos que han huido de la Franja de Gaza o de Cisjordania. Estoy pensando en Ahmed Fawad al-Khatib. Es una de las voces más increíbles de la comunidad palestina. Sin embargo, no puede decir si vivía en Gaza o en Cisjordania. Ya habría desaparecido, jamás lo habría. Sí, quiero decir, Y esa es tu prognosis para cómo crees que deberíamos remediar el daño que se está haciendo. Pero me pregunto cómo crees que el 7 de octubre va a cambiar a Israel y nuestra comprensión de lo que necesitamos hacer por nuestra seguridad nacional, porque el gran momento decisivo con Hebrón, por qué movilizó el apoyo al sionismo, fue la realización entre los judíos de que solo podían estar seguros en su propio país bajo la protección de su propio ejército. Y el 7 de octubre fue el momento en que nos dimos cuenta de que incluso en nuestro propio país, bajo la protección de nuestro ejército, no estamos seguros y eso todavía no es suficiente. Entonces, ¿qué hacer con esa perturbadora realización?
Creo que hemos aprendido de la manera más dura que no podemos permitirnos no tomar en serio las amenazas de nuestros vecinos contra nosotros. Y creo que por eso hemos visto todo lo que hemos visto desde el 7 de octubre. Ya sabes, este esfuerzo por erradicar a Hamas y Hezbollah de una vez por todas, este esfuerzo por contrarrestar la amenaza iraní. Y creo que la lección que se ha aprendido y se sigue aprendiendo mientras hablamos es que incluso sin el apoyo de la comunidad internacional, Israel va a contrarrestar esas amenazas porque no podemos permitirnos no hacerlo. No son los ciudadanos del Reino Unido o de Estados Unidos quienes están siendo amenazados con cohetes dirigidos a sus ciudades todos los días. Y creo que una de las razones por las que vemos nuevamente, volviendo al papel perjudicial de los medios en perpetuar este conflicto y tanto entendimiento alrededor de él, es que no vemos ninguna historia en The New York Times, Cable News Network National Public Radio sobre los ataques diarios con cohetes a Israel. Entonces, muchas personas simplemente, sabes, por supuesto van a pensar que Israel es el agresor en esta guerra y que Israel está librando una guerra de desgaste y una guerra de venganza, como si Israel no estuviera siendo atacado por estas personas que están haciendo la guerra contra él todos los días. Y entonces creo que la única manera en que veremos a la comunidad internacional reconociendo quién necesita apoyo en esta guerra, que es Israel, creo que solo veremos eso si los medios despiertan a su peligroso papel en alimentar tanta muerte y destrucción, especialmente entre las personas que afirman querer ayudar. Y eso es un análisis muy crudo que dice que la paz se está alejando cada vez más por la violencia árabe bárbara, por los medios de comunicación que ignoran los ataques a Israel, por la comunidad internacional que recompensa a los extremistas y alimenta más violencia. Porque la lección que los israelíes extraen de manera totalmente racional, totalmente lógica, es que solo podemos confiar en nosotros mismos. Y luego la comunidad internacional descubre que no le gusta cómo se ve eso, que Israel piensa que solo puede confiar en sí mismo. Y entonces me pregunto, con las lecciones de 1929 en mente, con las lecciones del 7 de octubre tal como las lees, ¿cómo crees que construimos ese camino hacia la paz para poner fin a este conflicto centenario en la Tierra Santa? Bueno, creo que los acuerdos de Abraham fueron un comienzo increíble. Y el hecho de que vimos una coalición de aliados árabes asistiendo a Israel en previniendo que esos miles de misiles balísticos dañen a más ciudadanos israelíes. Creo que eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre hacia dónde debemos avanzar, porque tenemos muchos más aliados potenciales en el mundo árabe que también reconocen mejor que el mundo occidental la amenaza de la República Islámica de Irán. Y creo que Claro, y movilizar esas alianzas de los estados árabes vecinos y avanzar en la causa de la normalización es crítico, pero específicamente entre los palestinos y este conflicto que tenemos con los palestinos de naturaleza territorial, de naturaleza religiosa. No creo que las condiciones para la paz existan ahora. No creo que exista una solución. Pero, ¿cómo creamos un camino hacia ese conflicto con los palestinos? me alegra mucho que hayas preguntado eso porque creo que esa es una de las lecciones más importantes de mi libro, que es que se ha permitido a los extremistas secuestrar el destino de millones de palestinos desde el inicio de este conflicto en 1929. Y, sabes, los moderados que buscan la paz han sido asesinados por hablar de paz desde 1929 y continúan siendo asesinados por hablar. Y creo que cualquiera que desee ver la paz entre israelíes y palestinos, que hay muchas personas en todo el mundo que lo hacen, imagina si esos recursos se pusieran en empoderar a esos palestinos para que no tuvieran que temer por sus vidas al hablar, que no tuvieran que huir a los Estados Unidos o a Londres para abogar por la paz para que puedan convertirse en los futuros líderes de su pueblo, porque estoy de acuerdo contigo, la paz no es posible en este momento. Porque mira a las personas que están liderando a los palestinos. Quiero decir, no quieren paz. Y están educando a sus hijos para que no quieran paz. Pero una vez que veamos a diferentes líderes, una vez que veamos a moderados en busca de paz, capaces de hablar sin temor por sus vidas,
capaces de crear partidos políticos que puedan contrarrestar a Hamas y Fatah y todas estas otras, ya sabes, facciones que rechazan la paz y un futuro de coexistencia una vez que esas personas puedan llegar al poder, y no tengo ilusiones de que esto pueda suceder de la noche a la mañana o en un año o dos. Ya sabes, va a tomar muchos años, pero ese empoderamiento de esos moderados en busca de paz, junto con la completa reforma del sistema educativo palestino, el fin o el reemplazo de UNRWA con una organización que realmente busca la paz y no la destrucción de Israel, ese es nuestro futuro. Esa es la única forma de avanzar si queremos ver el fin de estos interminables ciclos de violencia. Yarden, devoré tu libro con gran interés, pero quiero resistirme y preguntarme si de alguna manera podrías estar cometiendo el mismo error que las víctimas. Masacre de Hebrón, al pensar que la salida de la violencia es empoderar las voces moderadas. Y digo esto porque las víctimas de la masacre del 29 estaban impactadas de que fueron sus vecinos quienes se volvieron contra ellos. Los perpetradores eran las personas que pensaban que eran sus amigos. Eran precisamente las personas que pensaban que nunca les harían daño. Pensaban que eran los moderados. Pensaban que eran los buscadores de paz. Eran los que pensaban que tenían relaciones cálidas con ellos. Y estoy citando tu libro aquí. Una de las víctimas dijo: vivíamos en paz entre los árabes. Creíamos estar entre moderados empoderados, pero resultaron ser yihadistas encubiertos. Y me pregunto si la lección es que cuando decimos que necesitamos empoderar a los moderados que buscan la paz, voces árabes, necesitamos poner sobre la mesa que lo que queremos decir es que necesitamos empoderar a las voces que aceptan que el movimiento nacional palestino ha perdido en su guerra eterna de un siglo contra cualquier Estado judío en cualquier frontera. Y empoderar a los moderados significa empoderar a aquellos que están dispuestos a aceptar la derrota en esta guerra de un siglo y pedir la paz en términos que les permitan construir un movimiento nacional constructivo en lugar de alimentar o imaginar que un Estado palestino será un trampolín hacia desde el río hasta el mar. Por ende, el reto es más que solo dar poder a las voces que abogan por la paz. Se trata de empoderar a las voces que afirman: no somos refugiados, no existe el derecho de retorno y no habrá desde el río hasta el mar. Y para empoderar esas voces necesitas una reforma realmente profunda de lo que es el ethos nacional palestino. ¿Cómo haces eso? Eso parece mucho más dramático que simplemente empoderar voces moderadas y protegerlas de un asesinato. Está cambiando la forma en que los palestinos ven su sociedad, su cultura y el propósito de su movimiento nacional. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ilan. Lo que necesita cambiar es el liderazgo, pero para que el liderazgo cambie, porque es el liderazgo el que convirtió a vecinos pacíficos en asesinos en 1929. No era que estas personas odiaran a los judíos y quisieran matarlos. Fue que ellos, sus líderes, habían pasado un año convenciéndolos de que los judíos entre ellos realmente no eran sus amigos y realmente querían reemplazar completamente la existencia musulmana en Palestina con, ya sabes, un templo judío. Y había todo tipo de mentiras sobre este complot para la dominación que fueron difundidas durante todo un año por los líderes árabes. Por lo tanto, el liderazgo es lo que debe cambiar. Pero para que tengamos un liderazgo diferente, necesitamos empoderar a esos moderados que buscan la paz y que quieren coexistir con el Estado judío, que creen en la idea de una solución de dos estados y una Palestina pacífica viviendo al lado de un Estado judío. Y esas personas existen, simplemente no pueden hablar ni organizarse. Y creo que si queremos ver un liderazgo diferente dentro del movimiento palestino, que por supuesto queremos, porque ya sabes, no podemos engañarnos. Las aspiraciones palestinas para la estadidad no van a desaparecer. Los problemas no desaparecerán, pero se necesita un liderazgo que busque un Estado palestino pacífico junto a un Estado judío. Esas personas existen y deben ser empoderadas. Sin embargo, el problema es más grande, es estructural y social. Comienza con la educación y los medios de comunicación árabes, no solo dentro de los territorios palestinos, sino en todo el mundo árabe.
Y por eso creo que los acuerdos de Abraham son un rayo de esperanza, porque vemos que es posible. Quiero decir, sabes, desde la historia que el Tratado de Paz egipcio, el primer Tratado de Paz de Israel, antes de que se firmara la paz con Egipto, parecía una fantasía absoluta. Los israelíes se sorprendieron cuando Anwar Sadat, uno de sus mayores enemigos, llegó a Israel. Este había sido uno de los 5 ejércitos árabes que invadieron el recién nacido Estado judío en 1948, uno de los países árabes que invadió Israel en 1967. Y quiero decir, sabes, vimos entonces que realmente es posible la paz con los enemigos de Israel. Pero, sabes, se requiere construir las bases para lograr esa paz. Desde cero. Y por eso creo que empoderar a los palestinos que buscan la paz dentro de Cisjordania y Gaza, con la ayuda de aquellos que han huido, yo creo que es realmente uno de los pasos más importantes en ese proceso. No estoy seguro de cuánto apetito realmente hay dentro del movimiento palestino para esencialmente reconocer la derrota y terminar esa guerra de un siglo contra Israel, porque como dices, estas voces son silenciadas y creo que incluso sin el elemento de subversión iraní en la región, eso realmente da en el clavo de que para que haya paz, para que Israel dé algo a los palestinos, los israelíes necesitan estar seguros de que no les están dando una herramienta con la que atacarnos, con el objetivo de terminar con nuestro país. Y en este momento están haciendo un muy buen trabajo convenciéndonos en el espíritu de 1929, en el espíritu del 7 de octubre, de que eso es exactamente lo que buscan hacer. Yardena Schwartz, autora de Fantasmas de una Guerra Santa, la masacre de 1929 en Palestina que encendió el conflicto árabe-israelí. ¿Dónde se puede adquirir tu libro y seguir tu trabajo? Gracias por preguntar. Los Fantasmas de una Guerra Santa están disponibles en librerías. Puedes conseguirlo en Amazon, Barnes & Noble, bookshop.org, en tu librería local y puedes seguirme en Instagram, Yardena S. IARDENAS o en Twitter X, también Yardena S. Solo busca mi nombre, Yardena Schwartz. Puedes ver que estoy justo aquí. Una vez más, muchas gracias por tenerme, Eylon. Fue un placer hablar contigo hoy. Yardena, un episodio que invita a reflexionar sobre un libro aún más reflexivo. Gracias por acompañarnos en Estado de una Nación. Muchas gracias. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación con Yardena Schwartz, autora de Fantasmas de una Guerra Santa. Si disfrutaste nuestra inmersión profunda en la historia, también disfrutarás nuestro episodio con Oren Kessler, autor de Palestina 1936, La Gran Revuelta y las raíces del conflicto en Medio Oriente. Si disfrutas estos episodios, suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcasts. Deja una reseña brillante, compártelo, síguenos en redes sociales y únete al próximo episodio. Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.